Tras 20 años de luchas y denuncias de ambientalistas y ciudadanos preocupados por la suerte del río Ozama, no han cesado las discusiones sobre la necesidad de mantener con vida al importante río que abraza al Caribe desde Sanssouci al puerto Don Diego. Y es que los proyectos de saneamiento del río Ozama se han quedado en el baúl de los recuerdos, cuyo punto de partida fue en 1959, cuando el Cabildo del Distrito Nacional, por disposición del dictador Rafael Leónidas Trujillo, movilizó hacia los Mina a los residentes de los Guandules, Coachupita y La Ciénega. El río Ozama es uno de los más caudalosos del país, pero también uno de los más contaminados. Esto debido a la falta de recursos para su protección y evitar la llegada de barcos hundidos o varados, plantas de generación eléctricas en sus orillas y la cantidad de barrios marginados desde donde los residuos domésticos van a parar al río. Bueno, efectivamente estamos con el ingeniero Roberto Castillo Tío, un experto en estos temas ambientales y que le ha dado muchísimo seguimiento a nuestro río Ozama. Vivimos un poco de espaldas al Ozama, al mar, con el agravante de que el Ozama lo contaminamos. Un placer tenerle acá en contacto directo. Muchas gracias, una gran oportunidad de interactuar con el pueblo dominicano vía este programa. ¿Cuál es la causa o las causas principales de la contaminación y por ende el poco aprovechamiento que hace el Gran Santo Domingo del río Ozama? Bueno, en primer lugar hay que comprender de qué zona de influencia se está hablando. El área de influencia del río Ozama, del río Isabela, son aproximadamente 3.000 kilómetros cuadrados. En esos 3.000 kilómetros cuadrados, de una cuenca que tiene una pendiente suave, se desarrollan dos importantes ríos, por decir así, el río Isabela y propiamente el río Ozama, que confluyen en lo que es unos 9 kilómetros, ha sido impactado por los asentamientos humanos en 3 niveles: en el nivel de la cuenca alta, en el nivel de la cuenca media y en el nivel de la cuenca baja, que es donde existe el mayor asentamiento, que es el caso de La Ciénega, el caso de todo ese asentamiento que se ve afectado por los cambios climáticos, por los caudales del río. Entonces, la causa está generalmente en la cuenca alta y en la cuenca media. En la cuenca alta porque hay una centenas de industrias, mataderos, asentamientos humanos, procesos industriales, deforestación, que es la causa eficiente de la gran erosión que se produce tanto en el río Isabela, en la zona de influencia del río Isabela, como en la zona de influencia Cuando del río hablamos Ozama. de cuenca alta, si nos ubicamos geográficamente, sería del lado hacia arriba del puente Peinado, por ejemplo. Correcto. Yo he clasificado las zonas de influencia de la contaminación básicamente en tres zonas, y valga la redundancia. Una, la que está aguas arriba, donde se encuentra la planta potabilizadora de la Isabela. Óigase bien, esa es una. Otra, la cuenca que está comprendida entre la planta potabilizadora y donde se encuentra el puente. Esa es la zona número 2. Y la zona número 3, a esa yo le llamo cuenca media en términos relativos. Y la cuenca baja desde que pasa del puente hasta la descarga, que es donde se concentra una parte de todo el sedimento que se arrastra tanto del río Isabela como del río Ozama. Esto es importante comprender esto, porque la contaminación en el río Isabela es diferente a la contaminación que proviene directamente del río Ozama. Entonces yo le hago la siguiente pregunta. Son contaminaciones diferentes, pero contaminación al fin. Una
más dañina en menor o mayor grado, pero ¿qué recomienda usted como especialista al gobierno? Que es quien tiene necesariamente que hacerle frente a esto, porque hay dos focos, ese foco contaminante y ese cordón de miseria y pobreza que bordea a ambos ríos con sus respectivos barrios. Primero hay que buscar una solución para eliminar gradualmente el tema contaminación, pero también hay que producir una especie de campaña, concientización de que la gente que vive allí no siga produciendo la contaminación. ¿Qué recomendación concreta tendría usted para el gobierno para ir bajando esos niveles elevadísimos que tenemos de contaminación de esos dos importantísimos ríos? Primero, ponernos de acuerdo en la identificación de las causas e identificación de los impactos. Por ejemplo, usted señala los asentamientos que están en las márgenes. La Riviera. Pero una de las causas eficientes de la contaminación somos nosotros que estamos aquí sentados. A ver, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo no comemos eso? Nosotros que estamos tan lejos del río. Así, pero las descargas, las cloacas, conducen... los pozos sépticos. Las descargas, las partes de la ciudad que tiene acceso al alcantarillado. ¿Descargan el río? Descargan ahí. Sí, porque es un proceso de tubería. Porque la red de captación descarga sus caudales al río Isabela y al río Sama. Por eso es. ¿Y quién fue ese genio? ¿Qué fue? El genio que, o sea, no, ¿cuál es la razón lógica que usted diga, pero cómo es posible que institucionalmente, yo no hablo de una persona pobre o rica, no, hablo de una institución, porque es una red de alcantarillado formal de la ciudad? Por muy sencillo, porque han tenido históricamente un concepto equivocado de lo que es alcantarillado sanitario. Únicamente lo han restringido a la instalación de las tuberías y no al sistema de tratamiento. Cuando uno habla de un sistema de alcantarillado, no solamente está integrado por la red, sino también por el sistema de tratamiento para que la descarga no altere las condiciones naturales de los cuerpos de agua o del cuerpo receptor. Ese es el sistema cloacal, pero ¿cuántas industrias descargan también en el Osama y en el Isabel? Como parte del alcantarillado, la antigua zona industrial, que va desde la John Fitzgerald Kennedy hasta parte de María Zuladora, parte donde estaba la zona, la cementera, toda esa zona descarga ahí, descarga. Estamos hablando de cerca de unas 70 u 80 industrias. En el pasado nosotros hicimos un modelo matemático para contemplar la posibilidad de sugerir, y aquí viene un planteamiento concreto, de sugerir que el Estado Dominicano, a través de cualquiera de sus instituciones, que asuma el compromiso de resolver el problema. Porque, Ana Ibelca, todas las instituciones en este país lo pueden hacer todo, tan solo con que una se autodesigne coordinadora puede unir los esfuerzos de manera tal que las asignaciones de recursos resuelvan el problema. Por eso es que yo he planteado, entre otras cosas, es crear un sistema de tratamiento colectivo donde el Estado Dominicano sea el aval para conseguir el financiamiento y que cada una de esas industrias o responsables de descarga amortice esa inversión con el pago del proceso de descontaminación en función de su caudal, de su demanda bioquímica de oxígeno, de la demanda química de oxígeno, de los sólidos disueltos y de los sólidos totales. Pero atendiendo una cosa, atendiendo a las características específicas que debe reunir la descarga. Por ejemplo, para hablar más entendible, ¿cuál debe ser el oxígeno disuelto que debe tener el río? ¿4 miligramos por litro? ¿3.2 miligramos por litro?
o 5 miligramos por litro. Si usted le pone a una industria que tenga un cumplimiento de 4 o 5 miligramos por litro, quizás financieramente no pueda hacerlo. Pero si hay una combinación de exigirle un pretratamiento de manera tal que la descarga sea tal que sea de acorde a las especificaciones, no hay problema. Porque hay un protocolo establecido por las autoridades, Bueno, ¿cuál es el nivel? Hay unos niveles que tienen que tener las industrias para el tema de su uso. Sí, hay parámetros indicativos. Pero no se cumplen. Pero nadie cumple en el país. Pues entonces no hay autoridad. Si usted lo dice, si usted es quien lo ha dicho, pues lo estoy diciendo, lo pregunto y lo digo. No, pero lo que... Porque hay un Ministerio de Medio Ambiente, hay un Ministerio de Salud Pública, mira, hay una Corporación de Alcantarillado de Santo Domingo, pero hay una a nivel nacional falta que alguien asuma el compromiso, y más ahora con el cambio climático, que el propio presidente de la República ha reconocido que nosotros formamos parte del país número 8 en sufrir los efectos negativos del cambio climático. Pero si eso lo ha dicho el presidente, que los funcionarios asuman la responsabilidad no verbal, asignando recursos, porque una decisión no es un verbalismo, una decisión es una asignación de recursos de carácter irrevocable. ¿A usted nunca le han pedido un estudio, una sugerencia de alguno de esos ministerios que tienen que ver con nosotros hemos venido dándole seguimiento a Río Sama desde el año 1990. ¿Por voluntad propia? Por voluntad propia. Constituimos un patronato que se llama Patronato Pro Saneamiento de Río Osama. Hemos hecho todas las investigaciones que por patronato, como sin recursos, sí, claro, hemos podido ir haciendo. Nos hemos apoyado en la cátedra universitaria, nos hemos apoyado en los estudiantes, mandándoles a hacer tesis específicas. Nosotros hicimos una tesis sobre la variación de los oxígenos disueltos en 10 kilómetros. Y mis estudiantes de la época iban a las 3 de la mañana a medir el oxígeno disuelto en medio del río. Oiga, hice 9 estaciones de muestreo con datos a las 5 de la mañana, datos a las 8 de la noche y datos a las 3 de la mañana. De manera que esa compilación de información a través de años me ha permitido formular una estrategia que no ha sido comprendida ni ha sido aceptada. Pero yo mantengo mi posicionamiento. La posición firme de colaborar. Y creo lo siguiente, que se presenta una oportunidad con la llegada de ese premio Nobel, ¿verdad? Que creo que ha sido designado como asesor permanente en esto, y nosotros planteamos a través de este programa y esta invitación que cortésmente ustedes nos han hecho, para sugerir la creación de un comité que regente el tema de la contaminación y descontaminación de la cuenca del problema y la solución. Señor del Castillo, permítanos un momentito para nosotros ir a la pausa comercial y retornamos con esta interesantísima conversación con el señor Castillo Thió, experto en temas medioambientales. Continuamos conversando con el señor Roberto Castillo Thió, experto en temas medioambientales, un hombre que se ha pasado la vida estudiando, buscando causas y consecuencias de esta gran contaminación que tiene y sobre todo soluciones. La investigación nos lleva necesariamente a una solución, pero hay un punto, señor Thió, que no hemos tratado. Se han hecho estudios, se han hecho costos para resolver el problema, dinero, recursos monetarios, lo que mueve al mundo, recursos y monetarios, humanos. no, recursos monetarios y recursos no monetarios. Decisión política. Decisión política. Previo a contestarte esa pregunta, me permito señalarte lo siguiente. Punto número 1, el tema de la basura y su efecto en el río Sama. La basura que termina en Duquesa. La basura que termina, lo que llega a Duquesa. Y la que no llega, porque ahí en la margen del río Sama se recogen diariamente toneladas por las fundaciones que hacen reciclaje, toneladas de basura. Esto es un punto que como país tenemos que resolver inmediatamente, no esperar las soluciones, las grandes soluciones, solucionar el punto
de limpieza del plástico, básicamente, que se acumula diariamente ahí. Eso es número uno. Número dos, el sector industrial tiene que jugar su rol y formar parte de la solución, porque ellos descargan aproximadamente unos 60 a 70 litros por segundo durante los 365 días del año, que nadie quiere enfrentar eso. Tercero, la propia CAS, que ya tiene un plan de alcantarillado que costó casi $3 millones. Hacer el plan, y que falta los diseños detallados, tiene que incorporarse y incorporar en el presupuesto las inversiones que haya que hacer para ir paliando la situación. ¿Debiera la CAS liderar el proceso de recuperación de los... Ojalá, junto con el INDRI, junto con medio ambiente, junto con la Federación de Municipios, porque aquí están los principales municipios del país. Pedro le preguntó sobre el tema solución, y hablamos de recursos políticos, humanos, materiales, pero antes de usted responderle a Pedro en detalle, le pregunto, la parte de las personas, de quienes viven en las márgenes, pero además, ¿por qué cuesta tanto decidir sanear un río que es de todos y que lo podemos aprovechar desde la agricultura, turismo, imagen, marca país? Pero eso está muy relacionado con el modelo. ¿O es porque el río no bota? No, es que el modelo de desarrollo que impera en el país no es correcto. El tipo de modelo de gestión municipal está teniendo muchas decisiones, porque esos asentamientos, directa o indirectamente, han sido fomentados por asuntos políticos y por la presión económica de la sociedad, el grado de desempleo, el grado de marginalidad y esas cosas. Tiene que haber una gestión integral de la cuenca. ¿Qué yo planteo? Mire, yo primero planteo que exista una instancia que coordine y se formule un plan maestro sobre el río. Segundo, yo valoro que lo que es el río Sama debe ser convertido en un parque acuático. Yo corroboro con usted, yo estoy de acuerdo. Un bulevar turístico. Un parque acuático. De manera tal que tenga todas las regulaciones especiales, como ha sucedido en todas partes del mundo. Tercero, hacer que en el presupuesto del país cada año se asignen los recursos necesarios, porque tú no puedes pedirle a ninguna de esas instituciones que asigne recursos cuando no está previsto. Déjeme decirle que solamente en alcantarillado para la ciudad de Santo Domingo, menos del 5% de las asignaciones presupuestarias de la casa, ellos pueden dedicar al alcantarillado. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Se resuelve ese problema? ¿Y qué cantidad de votos usted cree que eso le suma al gobierno? Porque por ahí que comienza todo aquí. Los gobiernos invierten donde ellos pueden extraer voluntades políticas. Si no, que se lleve el diablo a todo el mundo. Yo te contesto de la manera siguiente. Eso es verdad para los politiqueros, para los oportunistas, pero ellos son para los arribistas. Pero para eso está la conciencia cívica. Para eso está que deben tener políticos con dimensión de Estado. No, un politiquero piensa así. Un hombre de Estado piensa para el futuro, piensa para 50, 30 años. Si Alemania hubiese pensado así, hoy Alemania no fuese así. Los romanos, lo primero que hacían era los servicios básicos de salud. Totalmente de acuerdo. Los españoles, cuando llegaron aquí, la zona colonial no se inunda porque tiene un sistema de drenaje desde el principio. Ya. Eso es todo. Señores, hemos hablado de una manera bastante productiva con el ingeniero Roberto Castillo Tío. Es catedrático universitario, es ambientalista y sobre todo un estudioso profundo de la realidad de nuestro Sama. La solución es a mediano y largo plazo, requiere dinero y sobre todo decisión política. Pero hay que iniciarla. Vamos a unirnos todos y vamos a apoyar esta gran iniciativa que tienen estos grandes hombres de la patria. Ustedes no se muevan, mucho más contenido en Contacto Directo. Continuamos conversando con el señor Roberto Castillo Tío, experto
en temas medioambientales, un hombre que se ha pasado la vida estudiando, buscando causas y consecuencias de esta gran contaminación que tiene y sobre todo soluciones. La investigación nos lleva necesariamente a una solución. Pero hay un punto, señor Tío, que no hemos tratado. Se han hecho estudios, se han hecho costos para resolver el problema. Dinero. Recursos monetarios. Lo que mueve al mundo. Recursos y monetarios. humanos. No, recursos monetarios y recursos no monetarios. Decisión política. Decisión política. Previo a contestarte esa pregunta, me permito señalarte lo siguiente. Punto número 1. El tema de la basura y su efecto en el río Sama. La basura que termina en Duquesa. La basura que termina, Lo que llega, Duquesa. y la que no llega. Porque ahí en la margen del río Sama se recogen diariamente toneladas por las fundaciones que hacen reciclaje. Toneladas de basura. Esto es un punto que como país tenemos que resolver inmediatamente. No esperar las soluciones, las grandes soluciones. Solucionar el punto de limpieza del plástico, básicamente, que se acumula diariamente ahí. Eso es número 1. Número 2, el sector industrial tiene que jugar su rol y formar parte de la solución, porque ellos descargan aproximadamente unos 60 a 70 litros por segundo durante los 365 días del año, que nadie quiere enfrentar eso. Tercero, la propia CAS, que ya tiene un plan de alcantarillado que costó casi $3 millones. Hacer el plan y que falta los diseños detallados, tiene que incorporarse y incorporar en el presupuesto las inversiones que haya que hacer para ir paliando la situación. ¿Debiera la CAS liderar el proceso de recuperación de los... Ojalá, junto con el INDRI, junto con Medio Ambiente, junto con la Federación de Municipios, porque aquí están los principales municipios del país. Pedro le preguntó sobre el tema solución, y hablamos de recursos políticos, humanos, materiales, pero antes de usted responderle a Pedro en detalle, le pregunto, la parte de las personas, de quienes viven en las márgenes, pero además, ¿por qué cuesta tanto decidir sanear un río que es de todos y que lo podemos aprovechar desde la agricultura, turismo, imagen, marca país? Pero eso está muy relacionado con el modelo. ¿O es porque el río no bota? No, es que el modelo de desarrollo que impera en el país no es correcto. El tipo de modelo de gestión municipal está teniendo muchas decisiones porque esos asentamientos, directa o indirectamente, han sido fomentados por asuntos políticos y por la presión económica de la sociedad, el grado de desempleo, el grado de marginalidad y esas cosas. Tiene que haber una gestión integral de la cuenca. ¿Qué yo planteo? Mire, yo primero planteo que exista una instancia que coordine y se formule un plan maestro sobre el río. Segundo, yo valoro que lo que es el río Sama debe ser convertido en un parque acuático. Yo corroboro con usted, yo estoy de acuerdo. Un bulevar turístico. Un parque acuático. De manera tal que tenga todas las regulaciones especiales, como ha sucedido en todas partes del mundo. Tercero, hacer que en el presupuesto del país cada año se asignen los recursos necesarios, porque tú no puedes pedirle a ninguna de esas instituciones que asigne recursos cuando no está previsto. Déjeme decirle que solamente en alcantarillado para la ciudad de Santo Domingo, menos del 5% de las asignaciones presupuestarias en la casa, ellos pueden dedicar al alcantarillado. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Se resuelve ese problema? ¿Y qué cantidad de votos usted cree que eso le suma al gobierno? Porque por ahí que comienza todo aquí. Los gobiernos invierten donde ellos pueden extraer voluntades políticas. Si no, que se lleve el diablo a todo el mundo. Yo te contesto de la manera siguiente. Eso es verdad para los politiqueros, para los oportunistas, pero ellos son para los toman la arrevistas. decisión. Pero para eso está la conciencia cívica.
pareja está que deben tener políticos con dimensión de Estado. No, un politiquero piensa así. Un hombre de Estado piensa para el futuro, piensa para 50, 30 años. Si Alemania hubiese pensado así, hoy Alemania no fuese así. Los romanos, lo primero que hacían era los servicios básicos de salud. Totalmente de acuerdo. Los españoles cuando llegaron aquí, la zona colonial no se inunda porque tiene un sistema de drenaje desde el principio. Ya. Eso es todo. Señores, hemos hablado de una manera bastante productiva con el ingeniero Roberto Castillo Tío. Es catedrático universitario, es ambientalista y sobre todo un estudioso profundo de la realidad de nuestro Sama. La solución es a mediano y largo plazo, requiere dinero y sobre todo decisión política. Pero hay que iniciarla. Vamos a unirnos todos y vamos a apoyar esta gran iniciativa que tienen estos grandes hombres de la patria. Ustedes no se muevan, mucho más contenido en Contacto Directo.